John Carter entrecerró los ojos ante las deslumbrantes luces de la sala del trono de Dizol. Con las manos firmemente atadas a la espalda, la sala estaba llena de guerreros alienígenas, cada uno más intimidante que el anterior. Sus ojos brillaban con una fría inteligencia depredadora y su armadura, oscura y dentada, reflejaba el áspero resplandor rojo de las luces del techo. John se sentía como un animal acorralado, rodeado por todos lados por seres que lo veían como poco más que una curiosidad o una presa humana. La retumbante voz del Señor de la Guerra Supremo, un rugido sangriento, resonó por la cámara atrayendo la atención de John. El Señor de la Guerra era una figura corpulenta que se elevaba sobre todos los demás. Su presencia, imponente y peligrosa, estaba sentado en un carro arrojado por los huesos de los enemigos caídos. Su expresión era ilegible tras la elaborada máscara de metal que oscurecía la mitad de su rostro. «Tengo una oferta para ti». John enderezó su instinto, gritándole que permaneciera alerta. «No me interesan los tratos», respondió con voz firme, aunque su mente se elevó. Era un soldado, no diplomático, y sabía que no debía confiar en nada que un líder Derzal pudiera proponer. La risa de Gore era baja y chirriante, más parecida al estruendo de un trueno distante que a una diversión genuina. «¿No lo entiendes? Esto no es una petición. No estás en posición de negarte». Hizo un gesto a sus guardias, quienes se adelantaron. Su movimiento era sincronizado y amenazante. «¿Te casarás con mi hija?» La habitación quedó en silencio. El aire estaba cargado de tensión. John parpadeó, seguro de no haber oído bien. «¿Te casarás con tu hija?», repitió incrédulo. «Tienes que estar bromeando». El Señor de la Guerra se inclinó hacia adelante. Su expresión se endureció. «Esta unión simbolizaría un pacto entre nuestra especie, un acuerdo de paz que podría acabar con el derramamiento de sangre entre nuestro pueblo. Tú, un héroe humano, y mi hija, un símbolo del honor de Diar». John miró a su alrededor, notando las expresiones cautelosas de los alienígenas en la habitación. Podía sentir su desdén. Esto no era solo una maniobra política, era una prueba de lealtad, una humillación diseñada para quebrantarlo. «Si me niego a arrastrarme», la sonrisa de Gore era fría. «Entonces serás ejecutado y la tierra arderá bajo nuestras flotas. Tu gente no podrá darse el lujo de rendirse». JN apretó la mandíbula. Su mente trabajaba furiosamente. Lo último que quería era ser un peón en algún juego de poder alienígena. Pero sabía que la posición de la Tierra era desesperada. La zona de desierto había estado avanzando implacablemente y la humanidad luchaba por mantener la línea. Este matrimonio era más que una simple exigencia extraña, era una línea de vida estratégica que podría ganarle a la Tierra un tiempo precioso antes de que John pudiera responder. Las pesadas puertas al fondo de la sala del trono se abrieron y entró Zara, la hija del Señor de la Guerra. No se parecía a ninguna esfera que hubiera visto antes. Sus rasgos eran toscos incluso para los estándares alienígenas. Piel pálida y escamosa, marcada por crestas y cicatrices, y ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. Llevaba una armadura ceremonial, pero estaba claro que no era una princesa común. Había fuerza en su forma de moverse, una confianza que la opacaba. De lo contrario, sería desagradable. Zara se detuvo frente a su padre y miró a John. Su mirada está evaluando. «¿Es un humano?», preguntó. Su voz tenía un tono cortante. «Paris fragile». John se erizó, pero se mordió la lengua. Era evidente que Zara estaba acostumbrado a mandar, y su tono sugería que ella tampoco estaba entusiasmada con el acuerdo. Se preguntó brevemente si ella tenía algo que decir en esta propuesta, o si era tan prisionera de las ambiciones de su padre como él. Gore asintió. «Lo es y lo será. Tu esposo». El labio de Zara se curvó ligeramente. Aunque si era con desdén o algo más, John no lo supo. Se giró hacia John. Sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que lo inquietó. «Debes entender, humano», dijo bajando la voz. «Esto no es un honor. Es una maniobra política para que mi padre controle nuestros destinos». John la miró a los ojos, sorprendido por la franqueza de sus palabras. No había pretensiones, ningún intento de endulzar la realidad de su situación. «Lo entiendo». Respondió que ninguno de los dos quiere esto, pero es lo que está sobre la mesa, así que, ¿qué crees? ¿Podemos hacer que esto funcione? Zara lo estudió un momento más antes de asentir lentamente. «No tenemos opción. Pero no pienses ni por un momento que toleraré la debilidad». Se giró hacia su padre. «Terminemos con esto de una vez».
El señor de la guerra aplaudió y la sala entró en acción. Los asistentes alienígenas se apresuraron a prepararse para la ceremonia apresurada. Jon sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Estaba entrando en un territorio inexplorado, atado a un destino que no había elegido, pero era un superviviente y no iba a dejar que los ciervos lo destrozaran. La boda fue breve y carente de calidez. La zona de desierto de la muerte, ZDR, se dedicó a pescar. Recitó votos en un lenguaje gutural y áspero. Jon recibió una espada que usó para marcar su palma. Una tradición alienígena que significaba un PCT vinculante. Zara hizo lo mismo. Su sangre se mezcló con la de él. En un pequeño cuenco ceremonial, los espectadores observaron en silencio. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y desdén. Al concluir la ceremonia, Jon y Zara se giraron. El silencio que siguió fue inquietante, cargado de juicios tácitos. Jon no pudo evitar sentir que caía en una trampa, pero al salir del gran salón, los guerreros Derzal comenzaron a murmurar en voz baja y conmocionados. Zara miró a Jon, sus ojos parpadeando con un toque de desafío. «Déjenlos hablar», dijo en voz baja, nunca habían visto algo así antes. Jon asintió. Su mente ya estaba dando vueltas con las implicaciones de lo que acababa de suceder. Se había casado con la hija de un señor de la guerra alienígena bajo amenaza de muerte, pero esto era solo el comienzo. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero una cosa era segura, no se rendiría sin luchar. Jon y Zar fueron conducidos fuera de la sala del trono a una cámara más pequeña, tenuemente iluminada y rodeada de extraños símbolos tallados en las paredes de piedra oscura. El aire era denso, casi sofocante, lleno del aroma a incienso y aceites quemados que hacía que Jon sintiera mareos. Podía oír el murmullo bajo de guerreros Derzal afuera, sus voces mezcladas con una mezcla de incredulidad y resentimiento. La ceremonia había sido borrosa, un torbellino de rituales alienígenas que Jon apenas entendía. Aún podía sentir el escozor del corte ceremonial en su palma. La espada ensangrentada ahora era un símbolo de su alianza no deseada. Zara estaba a su lado, con una expresión indescifrable mientras se ajustaba las correas de la armadura. Estaba tranquila y serena, pero Jon podía sentir la tensión que irradiaba. Jon la miró intentando interpretar su estado de ánimo. «¿Y ahora qué?», preguntó rompiendo el incómodo silencio. «Solo jugamos a las casitas». En esta nave, Zara lo miró de reojo, entrecerrando los ojos. «¿No entiendes, humano? Esto no se trata de que finjamos ser algo que no somos. La ceremonia fue solo el primer paso. Ahora tenemos que demostrar que esta unión funciona. Mi padre espera que desempeñemos nuestros papeles de manera convincente». Jon se apoyó en la fría pared, sintiendo el peso de sus palabras y... ¿Qué significa exactamente convencer al doctor? Todo porque... No soy muy de actuar. La mirada de Zara era aguda, casi desafiante. Significa mostrar fuerza, confianza y capacidad de adaptación. Mi padre nos ha lanzado a esta situación como un espectáculo para el DRS. Toda debilidad es inaceptable públicamente. Debemos parecer unidos e inquebrantables, aunque todo sea una farsa. Jon sonrió con suficiencia, intentando agrupar sus fuerzas. Un gran matrimonio fingido para mantener la paz mientras tu viejo nos observa como ratas de laboratorio. Zara asintió lentamente, más o menos. Mi padre no espera que dures mucho. Espera que resbales, que tus debilidades humanas se muestren y las use para justificar la reanudación de su conquista de la Tierra. Hizo una pausa. Un destello de algo parecido a la frustración cruzó sus rasgos. Ya ha plantado las semillas de la duda entre su propia gente. Muchos piensan que este matrimonio es una broma, un insulto. Estamos en exhibición y cada error de acá será magnificado. JN sintió que le hervía la sangre al pensar en ser utilizado como un peón en el rastreo. Los juegos de Gore, pero mantuvo la voz incluso entonces, no cometemos errores, tan simple como eso. Los labios de Zara se curvaron en una leve sonrisa amarga. Nunca es simple, pero debemos intentarlo. Me han entrenado para situaciones como esta, toda mi vida se ha tratado de supervivencia y estrategia. Dudó y añadió, yo tampoco elegí esto, pero no dejaré que mi padre gane y no dejaré que me hundas. Joan la miró de cerca. Había una fiereza en Zara que no había apreciado del todo hasta ahora. No era solo un peón, era una jugadora en este juego. Cada parte está atrapada y determinada como él. De acuerdo, entonces dijo con voz firme. Seguimos el juego, pero necesito saber con qué estoy lidiando. ¿Cuál es tu punto de vista? Los ojos de Zara se encontraron con los suyos,
inquebrantables. Mi punto de vista. Superviviente y tal vez, solo tal vez, demostrando que no soy la hija inútil que mi padre cree que soy. Esta es mi oportunidad de reescribir mi lugar en la jerarquía del doctor. Si puedo ayudar a mantener a tu gente con vida en el proceso, será una ventaja. Jon asintió, apreciando su honestidad. No había pretensiones entre ellos, solo un reconocimiento crudo de la realidad que enfrentaban. De acuerdo, nos mantendremos unidos por ahora, pero tienes que ser sincero conmigo. Si hay algo que necesito saber, dímelo. Sin secretos. Zara consideró sus palabras y asintió brevemente. Estuvo de acuerdo. Y ustedes, humanos, necesitan aprender rápido nuestras costumbres. No son las suyas. Lo que podría parecer un pequeño gesto para ustedes, podría significar algo completamente diferente. Aquí estamos. Constantemente observados, juzgados, como al enfatizar o señalar. La puerta de su cámara se abrió y entró un oficial bromista. Una figura alta y delgada, vestida con túnicas ornamentadas que indicaban su rango. Miró a Jon y a Zar con una mezcla de desprecio y curiosidad. El señor de la guerra supremo desea verlos a ambos de inmediato. Anunció con la voz llena de desdén. Deben presentarse en el salón principal. Zara miró rápidamente a Jon, señalándolo. Para seguir juntos, caminaron por los sinuosos pasillos del crucero de batalla, flanqueados por guardias que vigilaban de cerca. El salón principal era un espacio vasto, intenso e intimidante, lleno de filas de guerreros de pie en un. Atención al fondo. Kragore esperaba en su trono. Su presencia, imponente y opresiva, el señor de la guerra no perdió tiempo mientras se acercaban. Mi hija y su esposo humano, dijo con tono burlón, ¿cómo se siente estar unidos de una manera tan única? Jon mantuvo su rostro neutral, negándose a darle al señor de la guerra la satisfacción de una reacción. Nos estamos ajustando, respondió con serenidad. Haciendo lo necesario. Los ojos de Gore brillaron con diversión. Es necesario, sí, me imagino que esto debe ser muy necesario, pero recuerda, humano, este acuerdo existe porque yo lo permito. Tu vida y la supervivencia de tu mundo están a mi discreción. Zara dio un paso al frente con voz aguda. Estamos aquí porque lo exigiste, padre, y tendremos éxito porque eso es lo que esperas de nosotros. No confundas nuestra obediencia con debilidad. La sonrisa del señor de la guerra se desvaneció ligeramente. Su mirada se endureció. Cuídate, hija, puede que fueras la armadura de un guerrero baboso, pero aún estás lejos de ganarte mi respeto. Demuestra tu valía o no dudaré en corregir este error con un gesto desdeñoso. Gore señaló el final de la audiencia. Jon y Zara se alejaron. El peso de la amenaza del señor de la guerra pesaba sobre ellos al salir del salón. Jon podía oír el silencio. Los susurros de los guerreros, cada uno resonando con duda y desprecio, una vez que estuvieron solos de nuevo. Jon exhaló lentamente. La tensión del encuentro aún lo recorría. Tu viejo sí que sabe cómo crear el ambiente. Murmuró medio en broma, pero plenamente consciente del peligro que corrían. Zara lo miró con expresión cautelosa. Es solo el principio, humano. Nos presionará, nos pondrá a prueba, pero podemos usar esta vez a nuestro favor. Aprendemos, nos adaptamos y sobrevivimos. Jon asintió, sintiendo una extraña sensación de camaradería con la mujer alienígena a su lado. Ambos estaban atrapados en una situación sin salida, pero al menos tenían una cosa en común, negarse a ser derrotados por las manipulaciones de Gore. Juntos lucharían no solo para sobrevivir, pero para demostrar que incluso la pareja más improbable podía ser más astuta que el mayor enemigo. Jon y Zar fueron escoltados a sus aposentos designados a bordo del crucero de batalla Drzal. Una habitación fría e imponente que parecía más una celda que un espacio habitable. Las paredes eran metálicas, adornadas con símbolos alienígenas y una iluminación intensa que le daba al lugar una atmósfera inquietante. Una única ventana estrecha ofrecía una vista de la infinita extensión del espacio, recordándole a Jon lo lejos que estaba de casa. Zara se movía por la habitación con una gracia deliberada, ajustando su equipo y revisando varios compartimentos ocultos como si buscara algo. JN la observaba, todavía intentando asimilar la situación. Era un soldado humano casado con la hija alienígena de su enemigo. Se sentía surrealista, como si estuviera atrapado en la pesadilla de otra persona, así que Jon comenzó a romper el silencio. ¿Cómo manejas todo esto? La política, los juegos. Es como si tu padre quisiera hacer sufrir a todo solo para demostrar algo. Zara se detuvo, de espaldas a él. Girando con una mirada mesurada,
asumes que se trata de poder y orgullo, pero el imperio es más complicado que eso. Cada movimiento de mi padre es calculado. No se trata solo de dominio, se trata de mantener el control dentro y fuera del imperio. Aprendí a las duras penas. Jon se apoyó en la pared. Cruzar los brazos parece como si a ti también te hubieran repartido una mala mano. ¿Por qué seguirle la corriente? ¿Por qué no contraatacar? Zara entrecerró los ojos ligeramente y consideró su pregunta con cuidado. Porque en la cultura del Dr. Al, la rebelión no solo se ve como desafío, es una sentencia de muerte. Mi padre es un maestro de la manipulación y se rodea de quienes le temen más de lo que lo odian. Si quiero sobrevivir y algún día cambiar mi destino, debo desempeñar bien mi papel. Jon, Ed, sintiendo una inesperada sensación de parentesco, ambos estaban atrapados por fuerzas más grandes que ellos mismos. Entonces supongo que estamos en el mismo barco. Dijo que ninguno de los dos quiere estar aquí, pero no tenemos muchas opciones. Zara Ladio la cabeza. Estudiándolo de cerca, eres diferente de lo que esperaba. Humano. La mayoría de los de tu especie preferirían morir antes que ser vistos junto a un bromista, y mucho menos casados con uno. Jon sonrió con suficiencia, aunque no había humor en ello. Sí, bueno, esta no fue exactamente la boda de mis sueños, pero he estado en peores situaciones. Al menos aquí tengo la oportunidad de hacer algo. Tal vez incluso ayudar a la Tierra a descubrir cómo lidiar con tu gente. Zara. Asintió pensativa. Es cierto que estás en una posición única para observar y aprender. Y yo también. Mi padre no se da cuenta, pero nos ha puesto a ambos en posición de recopilar información no solo el uno del otro, sino también de nuestras respectivas culturas. Jon la observó de cerca, intrigado por su perspicacia. Entonces, ¿qué sugieres que espiemos a nuestra propia gente, juguemos a ser agentes dobles? Zara sonrió levemente. No exactamente. No tenemos que traicionar a nuestros bandos para obtener una ventaja, pero el conocimiento es poder y ahora mismo estamos en el centro de todo por Primera vez. Todos los doctores y las mentes humanas trabajan en conjunto. Incluso si está bajo presión. Los ojos de Jon se dirigen a la estrecha ventana donde las estrellas se extienden en la distancia. Nunca he rechazado una oportunidad, pero tienes que ser sincera conmigo, Zara. Si sabes algo sobre los planes de tu padre, algo que pueda ayudar a la Tierra, necesito oírlo. Zara guardó silencio un largo rato, como si sopesara sus opciones. Finalmente, habló en voz baja y cautelosa. Mi padre no cree en la paz. Este matrimonio es una distracción mientras estamos aquí fingiendo unir a nuestra gente. Está posicionando sus flotas cerca de tus colonias exteriores. Planea atacar pronto con un ataque sorpresa que destruirá tus defensas. El corazón de Jon se hundió, así que todo esto es una cortina de humo. Nunca tuvo la intención de honrar ningún acuerdo de paz. La expresión de Zara se endureció. No, pero él me subestimó y te subestimó a ti. Juntos podemos cambiar el juego. Tengo acceso a información que podría ayudar a tu gente a prepararse, pero necesito que confíes en mí, Jon, si vamos a... Para sobrevivir a esto, tenemos que trabajar juntos, sin importar lo imposible que parezca. Jon dudó, sabiendo que había más en juego que nunca. La oferta de Zara era peligrosa, pero también era su mejor oportunidad para cambiar el rumbo. De acuerdo, dijo finalmente, extendiéndole la mano. Estamos juntos en esto. Sin secretos, sin juegos. Haremos lo que sea necesario. Zara miró su mano extendida por un momento antes de estrecharla firmemente. Acordamos. Actuaremos como uno solo, pero recuerda, Jon. Los de Zol siempre están observando. Debemos ser más inteligentes que ellos en todo momento. Su equipaje. Jon y Zar comenzaron a compartir información, a elaborar estrategias hasta altas horas de la noche. Jon aprendió sobre las tácticas de batalla del Doctor, las debilidades de la nave y las jerarquías arraigadas en Di que gobernaban su sociedad. Zara, a su vez, absorbió todo lo que Jon sabía sobre la guerra humana, la gestión de recursos y la psicología del mando militar de la Tierra. Cuanto más hablaban, más se daban cuenta de cuánto podían aprender del conocimiento del otro. Pasaron los días y Jon se acostumbró a la presencia de Zara, su agudo ingenio y mente estratégica, contrastaban marcadamente con la brutal reputación de su gente. En momentos de tranquilidad, vislumbraba a la persona bajo la armadura, un adiol que había pasado su vida bajo la sombra de su padre luchando por demostrar su valía. Una noche, mientras revisaban mapas estelares de las colonias de la Tierra, Jon notó algo que no había visto antes,
una tenue red de rutas de suministro que cruzaban el territorio Drzal de formas inesperadas. Estas rutas, dijo, señalándolas, no son solo militares, parecen rutas comerciales, contrabando. Zara asintió, impresionada por su observación. Sí, mi padre se beneficia tanto de la guerra como del mercado negro, de armas, recursos e incluso información. Todo fluye a través de estos canales. Es una de las razones por las que es tan poderoso. Controla no solo las flotas, sino toda la economía de la guerra. John pensó, esto era información crítica, algo que podría cambiar por completo el enfoque de la guerra. Si logramos interrumpir estas rutas, aunque sea temporalmente, las operaciones de la Tierra podrían tomar la delantera. Zara sonrió con una expresión genuina y poco común. Y ahí es donde entras tú. Tu gente tiene tecnología que puede interferir con nuestras comunicaciones. Si nos coordinamos, podemos lanzar un ataque contra estas redes, cortando los suministros antes de que lleguen al frente. Ion asintió, sintiendo los primeros indicios de esperanza. Ya no solo seguían la corriente al juego retorcido de Kroll Gore. Estaban empezando a contraatacar a su manera. Hagámoslo, les golpearemos donde duele. Mientras ultimaban su plan, John no pudo evitar sentir que, contra todo pronóstico, había encontrado un aliado en el lugar más improbable. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, sintió que tenían una oportunidad de luchar. John y Zar se movieron con cuidado por los pasillos del crucero de batalla Dral. Sus pasos resonaban contra el frío suelo metálico. La nave, una monstruosa estructura de ingeniería alienígena, era un laberinto de intersecciones. Pasadizos y cámaras ocultas, cada una llena del zumbido de maquinaria avanzada y la constante e inquietante presencia de DRZ. Todos los guerreros John se habían acostumbrado a la extraña arquitectura, pero hoy todo se sentía más peligroso. Él y Zar estaban a punto de cruzar una línea que podría matarlos a ambos. El plan que habían tramado usando las propias rutas de suministro de DRZ contra ellos ya estaba en marcha. John había transmitido información en secreto al ejército de la Tierra, advirtiéndoles del inminente ataque a sus colonias y detallando la ubicación de las rutas clave de contrabando de diales. La respuesta de la Tierra había sido rápida y silenciosa. Los preparativos para un contraataque estaban en marcha. Todo era cuestión de tiempo. Zara abrió el camino. Su postura rígida y concentrada había estado más silenciosa de lo habitual, señal de que estaba sumida en sus pensamientos o quizás nerviosa por lo que estaban a punto de hacer. Al llegar al centro de mando, una sala segura que controlaba los sistemas internos de la nave, Zara se detuvo. Miró a JN con expresión seria. Entrecerró los ojos con determinación. Necesitamos acceder a la consola central. Susurró, señalando una gran puerta fuertemente custodiada. Desde allí, puedo alterar las coordenadas de varias naves Drzal, redirigiéndolas lejos de los puntos vulnerables de la Tierra, pero solo tenemos un pequeño margen de maniobra. Una vez que empecemos, sabrán que algo anda mal. Ion asintió, comprobando el pequeño dispositivo que Zara le había dado, un inhibidor portátil, diseñado para interrumpir todos los sensores de seguridad de la DRZ durante unos instantes. ¿Estás seguro de esto? Si tu padre se entera, nos atacará con fuerza. La mirada de Zara no vaciló. No he estado seguro de nada en mi vida, excepto de que no moriré como la marioneta de mi padre. Esta es nuestra oportunidad de marcar la diferencia. ¿Estás conmigo? Ion asintió con determinación. Leighton. Háganlo. Se movieron rápidamente, activando el inhibidor y escabulléndose de la estación de guardia fuera del centro de mando. La sala interior estaba llena de pantallas brillantes con mapas holográficos. Y filas de consolas de datos alienígenas. Zara se movió rápidamente hacia una de las terminales principales. Sus dedos danzaban sobre la superficie táctil, introduciendo comandos en un idioma que John aún luchaba por comprender. Ion vigilaba, mirando nerviosamente la puerta cada pocos segundos. El peso de sus acciones flotaba en el aire. Si los atrapaban, no habría escapatoria. El padre de Zara se aseguraría de que pagaran el precio máximo por esta traición. Zara trabajaba con práctica y eficiencia. Su expresión era concentrada y decidida. Voy a desviar a 3 de los grupos de ataque ahora, dijo con la voz tensa por la concentración. Eso le dará algo de tiempo, pero necesitamos hacerlo antes de que pudiera terminar. La puerta se abrió de golpe y un escuadrón de guerreros de Dial irrumpió. Con las armas desenvainadas, Ion reaccionó al instante, agarrando una herramienta cercana y la arrojándola a la cabeza del soldado líder. El alienígena se tambaleó,
dándole a Jon el tiempo justo para ponerse a cubierto. Zara sacó un blaster de su cinturón y disparó a los guardias. Sus disparos, precisos y letales, llenaron la habitación. Estalló en caos mientras las alarmas sonaban y las luces rojas parpadeaban. Zara, gritó Jon, agachándose detrás de una consola. «Tenemos que movernos». Zara disparó otro tiro y luego agarró el brazo de Jon, tirándolo hacia una salida lateral. «Por aquí», gritó, empujándolo por la puerta mientras más guardias entraban en la habitación. Corrieron por el pasillo. El sonido de pasos pesados y gritos resonaba. Detrás de ellos, Jon podía sentir su corazón latir con fuerza mientras doblaban una esquina y se metían en un pozo de mantenimiento, evadiendo a duras penas a los soldados que los perseguían. Jadeó, secándose el sudor de la frente. «No vamos a tener otra oportunidad como esa». Zara asintió. Respirando pesadament. Hicimos lo que pudimos. Las naves están fuera de curso y la Tierra ha sido advertida. Pero mi padre no dejará pasar esto. Nos Kazara. Se arrastraron por el estrecho pozo. Cada movimiento era lento y cuidadoso para evitar hacer ruido mientras emergían en una oscura zona de almacenamiento. Zara hizo una pausa. Su expresión era sombría. «No lo hice. No esperaba que respondieran tan rápido. Alguien debió haberles avisado». JN frunció el ceño al darse cuenta. Cayendo en la cuenta, una filtración. Alguien del círculo íntimo de tu padre. La mandíbula de Zara se tensó. O alguien que quiere socavarlo a él y a nosotros. Hay facciones dentro del Doctor que resienten el gobierno de mi padre, pero nadie se atrevería a actuar abiertamente si alguien nos tendiera una trampa. Es porque están jugando su propio juego. JN se apoyó en una pila de cajas. Sintiendo el peso de su situación. Genial. Así que no solo estamos luchando contra tu padre. Estamos atrapados en medio de una lucha de poder. Zara asintió lentamente. Un destello de ira cruzó su rostro. Sí. Y eso hace las cosas aún más peligrosas. Quien nos traicionó podría estar usando esto para debilitar el control de mi padre sobre el poder. Si tienen éxito, podría desencadenar una guerra civil dentro del Imperio y ese caos podría extenderse a tu mundo. JN se pasó una mano por el pelo intentando procesar la dinámica que cambia rápidamente. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. Sí. Podemos exponerlos, tal vez podamos sacar ventaja de esto. Zara lo miró. Sus ojos, agudos y decididos, conocían a alguien que podría tener respuestas. Un viejo. Contacta con un traidor que opera en las grandes áreas del espacio del Doctor, trata información y me debe un favor. Jon asintió, al no ver otra opción. Bien, encontrémoslo, pero con cuidado. Quien quiera que esté jugando este juego sabe que somos una amenaza y no dudará en terminar lo que empezó. Zara asintió con la cabeza. Ya estaba pensando en los siguientes pasos. No podían permitirse más errores. Un movimiento en falso y ambos estarían muertos. Pero por primera vez, Jon sintió una oleada de confianza. No solo huían, sino que luchaban con la cabeza hacia atrás, reconstruyendo el rompecabezas de la traición y la supervivencia mientras se dirigían a las cubiertas inferiores de la nave. Jon y Zara se movían con renovado propósito. Las probabilidades estaban en su contra, pero ya no eran solo peones en el brutal juego del Dr. Z. Eran comodines impredecibles y peligrosos, y en una galaxia gobernada por el miedo y la violencia, eso los convertía en una fuerza a tener en cuenta. Su viaje apenas comenzaba, pero tenían un objetivo común: exponer la verdad y derrotar a los poderes que buscaban destruirlos. Por primera vez desde que se vieron obligados a estar juntos, Jon sintió que tenían una verdadera oportunidad de ganar en la tenue luz del crucero de batalla Derzal. Jon y Zara se dirigieron con cautela hacia el hangar de la nave. El plan era claro, pero arriesgado. Necesitaban asegurar una pequeña nave y escapar del enorme buque de guerra, evitando la DRZ. Todos los guerreros seguían cazándolos. Sus recientes acciones habían puesto a toda la nave en su contra, convirtiendo a cada sombra en un enemigo potencial. Zara, que conocía la disposición de la nave como la palma de su mano, abrió el camino. Su habitual actitud estoica se había transformado en algo más urgente, un testimonio de lo que estaba en juego en su audaz plan. El hangar está fuertemente custodiado, pero hay un túnel de mantenimiento paralelo a él. Podemos usarlo para evitar la mayoría de los controles de seguridad. Susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido. De los motores de la nave, Jon asintió agarrando el arma improvisada que había fabricado con piezas rescatadas en el camino. Su entrenamiento militar lo había preparado para situaciones difíciles.
Pero escapar de una nave de guerra alienígena hostil era algo completamente nuevo. ¿Y la nave? ¿Cómo sabemos cuál podemos tomar sin activar todas las alarmas a bordo? Zara lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y preocupación. Ya he planeado algunas opciones. Hay un modelo antiguo de nave exploradora en la Bahía 12. No hay mucho que ver y, lo más importante, necesita mantenimiento, lo que significa cerraduras de seguridad mínimas y sin seguimiento inmediato. Mientras se acercaban a la entrada del túnel de mantenimiento, John se tomó el pulso. Acelera. La estrecha abertura era apenas visible. Oculta tras un panel marcado con escritura alienígena. Zara presionó una secuencia de símbolos y el panel se deslizó a un lado con un siseo silencioso, revelando el espacio oscuro y estrecho que había más allá. Después de ti, JN dijo, haciéndole un gesto a Zara para que entrara primero. Ella asintió y se deslizó dentro. El túnel. John lo seguía de cerca. El aire era viciado y la única luz provenía de la ocasional franja luminiscente parpadeante del techo. Se movían con rapidez, pero con cuidado, conscientes de que cualquier ruido podría delatar su posición. Llevaban lo que parecían horas moviéndose por el túnel cuando un repentino estrépito resonó en el espacio frente a ellos. John se quedó paralizado, indicándole a Zara que se detuviera. ¿Qué era eso?, susurró. Zara escuchó atentamente y luego se relajó. Un poco, drones de mantenimiento. No deberían ser una amenaza, pero no podemos arriesgarnos. Hagámonos a un lado y dejémoslos pasar. La pareja se aplastó contra la pared del túnel mientras una serie de pequeños robots con ruedas pasaban lentamente junto a sus sensores, barriendo ciegamente a su lado. Una vez que los drones pasaron, John y Zar continuaron emergiendo finalmente en un área de servicio más grande junto al hangar. La bahía se asomaba. Zara señaló una figura distante que se alejaba de ellos hacia un grupo de naves. La Bahía 12. Esa es nuestra nave. Esperaron a que no hubiera moros en la costa antes de abrirse paso por el espacio abierto hacia la bahía designada. La nave exploradora era, en efecto, modesta, una pequeña nave elegante que apenas parecía capaz de viajes interestelares, pero al acercarse, John sintió una oleada de esperanza. Era su turno de salir de allí. Zara accedió rápidamente al panel de control de la nave, sus dedos sobrevolaron la interfaz alienígena. La escotilla se abrió y entraron. Empiezo la secuencia prevuelo, dijo ella. Abrochándose el cinturón de seguridad en el asiento del piloto, John tomó el asiento del copiloto a su lado. Observando cómo las puertas del hangar comenzaban a abrirse lentamente, el sonido de las alarmas llenó el aire y John se tensó, listo para una última pelea. «Saben que estamos aquí», dijo. «Agárrense a su asiento». Zara asintió con la cabeza. Concentración firme. «Sé que aguantan». Con una sacudida repentina, la nave exploradora salió disparada hacia adelante, saliendo a toda velocidad del hangar hacia la inmensidad del espacio. John miró hacia atrás, justo a tiempo, para ver varios cazas Droll desprendiéndose de la nave principal. Sus motores se encendieron al comenzar la persecución. Zar manejó la nave con una habilidad impresionante, esquivando escombros y fuego enemigo. «Aún no hemos salido de esto», gritó por encima del rugido de los motores. «Esos cazas son más rápidos que nosotros, pero tengo algunos trucos bajo la manga». John observó los sensores. Su corazón latía con fuerza mientras los cazas Droll se acercaban. Pero entonces Zara accionó el interruptor y la nave exploradora se sacudió violentamente, desapareciendo de los sensores del Droll. Una maniobra fantasmal que nunca antes había visto. Por un momento, eran invisibles, escabulléndose entre los dedos de sus perseguidores. Zard no desperdició la oportunidad. Unity puso la mayor distancia posible entre ellos y la DRZ. A medida que la adrenalina del escape comenzaba a disminuir, John se giró hacia Zara. Con una mezcla de asombro y gratitud en su rostro, «¡Increíble!», dijo, dejando escapar un largo suspiro. Zara sonrió. Sus ojos seguían fijos en el vasto campo estelar que tenían delante. «Aún no está claro, pero ahora tenemos una oportunidad. Hagamos que cuente juntos». Fijaron un rumbo hacia un puesto remoto. En el límite del espacio neutral, un lugar donde podrían reagruparse y planificar su próximo movimiento. El viaje que les esperaba estaría plagado de peligros, pero por primera vez, John sintió que podrían tener una oportunidad de luchar. Con Zara a su lado, todo parecía posible con el crucero de batalla Doctoral. Ahora, una sombra distante lo seguía. John y Zara navegaban en la nave exploradora robada a través de los sectores menos patrullados hacia la Tierra. El plan era claro:
advertir a las defensas terrestres del inminente ataque del Dr. Al y luego ayudar a formular un contraataque utilizando la información que habían recopilado al acercarse al sistema Soul. Sin embargo, el silencio del vacío fue interrumpido por alertas urgentes. El momento no podía ser peor, observó Zar con gravedad, mientras sus ojos escaneaban los datos entrantes. Las naves de guerra Drzal ya han comenzado su asalto a las estaciones exteriores de la Tierra. John se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla táctica. Necesitamos llegar al comando terrestre. Si podemos coordinarnos con la flota usando su información, podemos darles una ventaja. Zara asintió, ajustando su trayectoria. Estoy fijando un rumbo hacia la estación de defensa principal de la Tierra. Agárrense, esto se va a poner difícil a medida que se acercan. La cruda realidad de la guerra los recibió. Las fuerzas de la Tierra, superadas en número y armamento, estaban enfrascadas en una batalla desesperada contra la flota Droll. La vista desde su cabina mostraba la caótica danza de naves zigzagueando y esquivando corrientes mortales de fuego de plasma. Las manos de John se apretaron mientras observaba. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Entremos y hagamos lo que podamos para ayudar. Zara transmitió rápidamente sus credenciales e intenciones al mando de la Tierra. Tras un momento tenso, se les concedió la autorización y se les indicó que se unieran a la defensa mientras se adentraban en la batalla. John tomó el control de los sistemas de armas de la nave, apuntando a las naves Droll con disparos precisos y calculados. Sus LS son más débiles. Apunten a los puntos de unión que estoy resaltando en su pantalla. Zara instruyó con voz tranquila en medio del caos. Juntos lograron derribar varios cazas Droll, lo que proporcionó mucho. Necesitaban un alivio para las fuerzas terrestres, pero era evidente que solo era un alivio temporal. Los Droll estaban dominando metódicamente las defensas humanas con superioridad numérica y potencia de fuego. Necesitamos un nuevo plan. Ion dijo con frustración en la voz mientras evadía una descarga de fuego enemigo. No hay forma de que podamos superarlos así. Zara guardó silencio un momento, analizando el campo de batalla. De repente, conectó sus comunicaciones. Comando de la Tierra. Soy Zara. Tengo información crucial sobre las formaciones Droll. Redirija sus fuerzas restantes para que se coordinen con mi plan. Podemos cortar su avance si atacamos estratégicamente. Los siguientes minutos fueron un borrón de intensa coordinación y maniobras. Zar transmitió datos tácticos complejos a la flota terrestre, ordenándoles que explotaran las vulnerabilidades en la formación Droll que solo ella podía conocer. Lentamente, la situación comenzó a cambiar. Las fuerzas terrestres, revitalizadas por la guía de Zara, ejecutaron una serie de ataques precisos que sorprendieron a la ZDR desprevenida. John observó. Asombrado, Zara se integró a la perfección con los comandantes humanos. Su profundo conocimiento de las tácticas de su propia gente la convirtió en un activo invaluable. Lo estás logrando, dijo con un tono de admiración en su voz. ¿De verdad estás cambiando esto? El enfoque de Zaro no flaqueó. Aún no hemos terminado. El crucero principal de Drzal sigue representando una amenaza significativa. John redirigió la potencia a sus motores, acortando la distancia con el imponente crucero de Drzal. Démosles algo en que pensar, murmuró mientras preparaba los torpedos restantes mientras se acercaban. El crucero pareció percibir su intención. Dirigió su formidable arsenal hacia ellos. John y Zaro trabajaron en perfecta armonía, esquivando escombros y fuego enemigo, abriéndose paso a través del caos de la batalla hacia su objetivo. Zar gritó y John disparó sus torpedos directamente a un punto débil que ella había identificado en la azada del crucero. El impacto fue inmediato y devastador. Una serie de explosiones internas. Sacudió el cruis, perdedor, sus escudos parpadeaban y fallaban con la nave insignia Droll, paralizada, la moral de su flota flaqueó, aprovechando la situación. Las fuerzas de la Tierra se reagruparon, avanzando con renovado vigor, y lenta pero seguramente, haciendo retroceder a los invasores a medida que la batalla llegaba a su fin. La flota Droll, ahora sin líder y desorganizada, comenzó una retirada apresurada. Las fuerzas de la Tierra, aunque maltrechas, sobrevivieron y la amenaza fue momentáneamente aplacada gracias a la inesperada colaboración entre un piloto humano y un estratega alienígena. Zara se desplomó en su asiento, con el cansancio reflejando su rostro. «Lo logramos», dijo. Su voz era una mezcla de alivio e incredulidad. John se volvió hacia ella. Su expresión era de profundo respeto. «No, lo lograste, nos salvaste a todos hoy», mientras ponían rumbo a la Tierra.
El peso de su victoria y el camino por delante se cernía sobre ellos. Aún quedaba mucho por hacer, alianzas para Four y heridas que sanar. Pero en ese momento, Jon y Zar supieron que habían cambiado. Durante el transcurso de la guerra, juntos habían demostrado que la unidad y la comprensión podía prevalecer contra los enemigos más poderosos. Las secuelas de la batalla dejaron las defensas terrestres en un estado de desorden. Pero finalmente victoriosos gracias a la ventaja táctica proporcionada por Jon y Zara. Cuando su nave exploradora atracó en la estación principal de defensa terrestre, fueron recibidos no con una celebración inmediata, sino con miradas cautelosas, si no sospechosas, particularmente hacia Zara. Zara bajó de la nave con una actitud tranquila a pesar de los ojos cansados de los soldados humanos que bordeaban el hangar. Jon, sintiéndose protector de su improbable aliado, se mantuvo cerca, igualando su ritmo. «Recuerda que no todos entenderán por qué estás aquí». Jon le susurró al notar la mezcla de curiosidad y desconfianza en los ojos de sus compañeros defensores de la Tierra. «Estoy preparado para su juicio». Zara respondió en voz baja, sin delatar la tensión que debió haber sentido. Fueron rápidamente escoltados a una sala de reuniones segura donde se habían reunido los líderes militares de la Tierra. El aire estaba cargado de aprensión y los residuos de la batalla quemaron circuitos y aire ionizado. Un general de alto rango, una mujer severa con ojos penetrantes, se adelantó para recibirlos. «Carter, has hecho un trabajo encomiable en circunstancias extraordinarias». Comenzó a mirar fríamente a Zara. «Debe ser la estratega Dral que nos ha estado ayudando». Zara asintió con su postura rígida. «Soy Zara. He proporcionado toda la ayuda que he podido. Mi único interés es detener esta guerra». La sala bullía con conversaciones susurradas entre los oficiales. Algunos claramente no estaban listos para aceptar la palabra de un extraterrestre, especialmente en Droll. La general levantó la mano para pedir silencio. «Esta guerra nos ha enseñado a ser escépticos con todo lo relacionado con el Doctor, pero hoy vimos un resultado diferente. Escuchemos lo que tiene que decir». Zara detalló sus maniobras estratégicas y la información que tenía sobre la estructura de mando del Doctor, información que podría ser vital para futuros enfrentamientos. Jon observó cómo el escepticismo inicial en la sala dio paso lentamente a un reconocimiento reticente después del informe. Caminó por los pasillos de la estación. Jon pudo ver las emociones encontradas en los rostros de muchos soldados. Estaban agradecidos por la victoria, pero inseguros de la alianza que la había logrado. Zara pareció percibir el cambio de percepción. «No es fácil para ellos, ni para mí ver a un enemigo potencial como un aliado», dijo con voz suave. Jon asintió. «Has marcado la diferencia, Zara. Verán que con el tiempo. Las guerras no son solo una en los campos de batalla, sino en las mentes de quienes se atreven a cambiar a medida que los días se convierten en semanas». Zar trabajó en estrecha colaboración con los estrategas de la Tierra, planeando maniobras defensivas y reforzando los puntos débiles de las defensas humanas. Poco a poco, los soldados comenzaron a mirarla no solo con respeto, sino con una especie de admiración. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la plataforma de observación de la estación, Jon dijo: «Has cambiado las cosas, Zara, más de lo que crees. No solo tácticas y estrategias, sino también percepciones. Tal vez este sea el comienzo de algo nuevo para todos nosotros». Zara contempló la inmensidad del espacio. Una expresión pensativa en su rostro. «Quizás es posible», reflexionó. «Quizás podamos construir un futuro donde los Droll y los humanos permanezcan juntos no como enemigos, sino como iguales». Su conversación fue interrumpida por un mensaje urgente. El padre de Zara, el señor de la guerra Dral, exigía hablar con ella. Se trasladaron a una sala de comunicaciones donde su imponente figura apareció en la pantalla. Su expresión era de furia apenas contenida. Has traicionado a tu gente. «Tu herencia», rugió. Su voz llenó la habitación. Zara se mantuvo firme. Su voz firme. «No he traicionado a nadie. Lucho por un futuro donde nuestra gente no se destruya. Unos a otros por viejos odios y miedos. Lo que he empezado aquí, lo continuaré». Independientemente de tus amenazas, la imagen del señor de la guerra parpadeó con estática al cortar la transmisión. Su última mirada, una de rap mezclada con un respeto a regañadientes, se apartó de la pantalla. Zara miró a Jon. Su expresión, decidida: «Mi camino está despejado. Puede que haya perdido a un padre, pero he ganado una nueva causa». Jon se acercó colocando una mano de apoyo en su hombro. «Y no estás sola en esto, estamos contigo, Zara, hasta el final».
Mientras regresaban a la plataforma de observación, las estrellas parecían brillar un poco más. El futuro era un poco más esperanzador para Ion y Zara. El viaje que emprendían estaría plagado de desafíos, pero juntos ya habían comenzado a forjar un nuevo camino, uno de comprensión y respeto mutuo. La victoria contra los Dral le había dado a la Tierra un raro momento de respiro, pero la amenaza de un contraataque se cernía sobre él. El padre de Zara, el señor de la guerra Droll, no se había tomado a la ligera la traición de su hija ni los reveses que ella había orquestado contra su flota. El liderazgo de la Tierra, aunque agradecido por la ayuda de Zara, permaneció en alerta máxima sabiendo que todos los DRS se estaban reagrupando para un posible ataque devastador en el centro de mando estratégico. Ion y Zara, junto con un equipo de los mejores estrategas militares de la Tierra, analizaron simulaciones e informes. La atmósfera. Cada persona, consciente de que la frágil pieza podría romperse en cualquier momento, Zara era el centro de las discusiones, aportando perspectivas críticas sobre las tácticas del Doctor y sugiriendo contramedidas. A pesar de su naturaleza alienígena, había comenzado a ganarse su lugar en el equipo. Sus contribuciones ya no eran recibidas con escepticismo manifiesto, sino con un respeto cauteloso. Durante un descanso en la estrategia, Jon apartó a Zara. «¿Cómo estás?», preguntó, notando la ligera fatiga que parecía ensombrecer su fachada, por lo demás estoica. Zara esbozó una pequeña sonrisa. «Estoy acostumbrado a la adversidad, Jon, pero no soy inmune a ella. El peso de lo que he hecho. Volverme contra mi padre. Mi gente. No se me escapa, pero veo su necesidad de una paz mayor». Jon asintió, entendiendo la carga que llevaba. «Has cambiado el curso de esta guerra, Zura, pase lo que pase, nos has dado la oportunidad de terminarla en nuestros términos». Su conversación fue interrumpida por una llamada urgente. De vuelta a la planta principal, la sala quedó en silencio mientras la pantalla principal se iluminaba con un «Transmisión del Doctor, señor de la guerra». Su rostro era sombrío. Su voz fría y controlada. «Te ofrezco una oportunidad para la paz». Comenzó con la mirada fija amenazadora en Zara. «Entrégate, mi hija, la traidora, y cesen las hostilidades contra mis fuerzas. Si no cumples, desataré tal furia sobre tu mundo que no quedará nada más que ceniza». La amenaza flotaba pesada en el aire. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Zara. Ella se mantuvo firme. Su figura, resuelta, su voz firme. Mientras se dirigía al señor de la guerra: «Padre, tu camino de destrucción solo nos llevará a la ruina mutua. Yo estoy con la Tierra no como tu enemigo, sino como una voz de razón. Aléjate de este curso. Busquemos un nuevo camino a seguir». La mueca del señor de la guerra era palpable. «Ya no hay lugar para ti entre nosotros. Hija, eliges a estos humanos por encima de tu propia familia, compartirás su destino». Cuando la pantalla se oscureció, un pesado silencio se apoderó de la sala. Los comandantes de la Tierra se miraron entre sí. Zara, quien lo enfrentó con una tranquila determinación: «Parece que estamos en un...». Zara dijo que mi padre no se desviaría de su rumbo. «Debemos prepararnos para lo peor». Rápidamente se elaboraron planes, aprovechando cada pieza de conocimiento que Zara podía proporcionar. Las fuerzas de la Tierra comenzaron una movilización masiva, posicionando sus flotas para interceptar a los Droll en varios puntos estratégicos. Jon y Zaro trabajaron incansablemente. Sus vínculos se fortalecieron por el objetivo compartido de proteger un mundo que poco a poco se estaba convirtiendo en su hogar común. Los días se convirtieron en una tensa anticipación a medida que llegaban informes de los movimientos de la flota Droll. En un momento decisivo, las defensas de la Tierra se enfrentaron a los Droll en una serie de escaramuzas que estallaron en múltiples frentes. La batalla fue feroz, con bajas en ambos bandos, pero las fuerzas terrestres, guiadas por la experiencia de Zara, lograron mantener la línea. El punto de inflexión llegó cuando JN lideró una audaz misión para desactivar la nave insignia del Dral utilizando un prototipo de arma que Zara había ayudado a desarrollar. La misión fue arriesgada, casi suicida, pero tuvo éxito, dejando a la flota de la DRS en desorden. Y su estructura de mando se paralizó tras un alto el fuego. El señor de la guerra, con sus recursos agotados y su posición debilitada, no tuvo más remedio que negociar. Las conversaciones de paz fueron largas y llenas de tensión, pero finalmente se firmó un tratado. La Tierra y el Doctor cesarían las hostilidades y comenzarían el proceso de establecer una alianza provisional a medida que la paz se asentara en las regiones, una vez asediadas. Jon y Zara permanecieron juntos mirando las estrellas desde la estación de defensa, ahora silencio de la Tierra. «Lo logramos», dijo Zara. Jon dijo:
Su voz era una mezcla de alivio y asombro después de todo. Realmente lo logramos. Zara miró al cielo. Su expresión era pensativa. Sí, lo hicimos, pero esto es solo el comienzo. Ion es cierto. La paz requerirá más que tratados, requerirá comprensión, paciencia y tiempo. Jon tomó su mano, su agarre firme y tranquilizador. Entonces, también lo enfrentaremos juntos. El capítulo final cierra con una nota de esperanza y optimismo cauteloso. La Tierra había sobrevivido al borde de la aniquilación no solo por su poder, sino por la improbable alianza entre un humano y un extraterrestre que juntos forjaron un nuevo camino hacia la paz.